Muy buenas noches a todos, bendita familia, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo miércoles lleno de bendiciones, lleno de frutos y lleno de cumplimientos de las promesas del Señor para la vida de cada uno. Vamos a iniciar esta transmisión el día de hoy orando, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos y que Él sea quien nos enseñe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra, Señor. En esta hora venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, con su unción rompa toda mentira, argumento y razonamientos falsos que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y al cumplimiento del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta noche a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que como tierra fértil sea receptiva a la semilla de tu palabra y ésta pueda crecer en nuestro corazón y producir fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por esa porción de vida eterna que tú vas a sembrar en nuestros corazones para la gloria tuya y para bendición nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión, un privilegio tenerlos acá presentes y muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema de las claves para una vida de bendición a partir de lo que nos enseña el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento y que constituye el libro de la preparación o de las instrucciones para preparar al pueblo de Israel para la primera venida de Cristo. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11 nos enseña que lo que ya fue, volverá a ser. Por lo tanto, en base a este pasaje, si este fue el libro de la preparación para Israel, para la primera venida de Cristo, tiene muchísima similitud con lo que la iglesia el día de hoy necesita para prepararse para el encuentro con el Señor como una novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha, que Él está preparando para sí mismo. Y ese encuentro con el Señor en nuestras vidas será tarde o temprano, por cuanto ya sea el arrebatamiento o bien que nosotros partamos a su presencia en algún momento de nuestras propias vidas. Por eso este libro reviste una importancia capital. Por el otro lado, también Primera de Corintios capítulo 10 versículos 6 y 11 nos enseña que todas las cosas que fueron escritas, refiriéndose a las escrituras tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, fueron escritas como ejemplos para nosotros, para que no cayéramos en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, este libro está escrito precisamente para eso, para no solo para amonestar al pueblo de Israel en su momento, sino también para que nosotros no caigamos en ese ejemplo de desobediencia. El día de ayer vimos la primera clave, que es el contexto en realidad de todo el libro, y esa clave es el amor al Señor, el amor a Dios, pero no un amor de labios, no un amor emocional, sino un amor o sentimental, sino un amor en verdad, un amor en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4 versículos 23 al 24, que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por el otro lado, esto implica un verdadero enamoramiento, un amor apasionado, el centro de nuestras vidas. Y el libro también nos habla, a partir de ese contexto, de las cosas que evidencian que podemos, en las cuales podemos estar fallando en ese amor que el Señor está buscando de una novia.
Es obvio que una novia debe ser una novia apasionada, enamorada, plenamente entregada a su novio. Y esto es lo que el Señor nos habla de una iglesia que Él está buscando, preparando una esposa, una iglesia que sea santa, limpia y sin mancha. Por lo tanto, el objetivo de este libro y el objetivo de esta enseñanza, obviamente, es que nos revistamos del atavío necesario para ser una novia agradable al Señor. Y esto es importante por una razón. Jesús enseñó que en la casa del Padre hay muchas moradas, por lo tanto, hay una morada para la novia, hay una morada para los hijos, otra morada para los amigos, otra morada para los siervos, otra morada para los discípulos y otra para los que son salvos. Entonces, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos siempre es hacia dónde estamos apuntando para vivir la eternidad. No solo se trata de vivir la eternidad, sino de en qué lugar de la eternidad la vamos a pasar. Recordemos que la palabra nos enseña que nosotros vamos a vivir la eternidad en una nueva tierra, y obviamente esa tierra es sumamente amplia y eso implica que no todos van a vivir en la cercanía de la esposa, sino pueden estar más alejados de la presencia del Señor, de la inmediatez del Señor. La presencia del Señor va a llenar toda la eternidad, pero no es asunto solo de la presencia, sino de la inmediatez que queremos tener nosotros de la presencia del Señor. Por ello debemos prepararnos para ser la novia. Y este libro, como les decía anteriormente, este libro nos enseña primero que nada la clave primordial, que es hacer al Señor el centro de nuestras vidas, con un enamoramiento genuino, apasionado, no solo sentimental o emocional, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. En el contexto de ese amor al Señor, que es lo que de todos modos nos enseña Jesús como el principal mandamiento en Mateo 22, 36 al 40 y otras escrituras, es que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Entonces, eso habla de la centralidad, de la verdadera importancia del amor al Señor. Esa es la característica fundamental, central, primordial de un cristiano, el amar al Señor con todo nuestro ser. Y ese es el contexto inicial, como lo vimos el día de ayer en el pasaje de Malaquías capítulo 1 y versículo 2, que es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver las claves derivadas de ese amor y en dónde podríamos estar fallando, obviamente para pedir perdón y para corregirnos y enfocarnos precisamente en esas actitudes que evidencian un verdadero amor al Señor. Y la primera clave la encontramos en Malaquías, en el capítulo número 1 y versículo número 3. Y dice la palabra: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí este pasaje, aunque no lo diga expresamente, implica el agradecimiento de Jacob, de Israel, de la iglesia, porque no convirtió sus montes en desolación, sino en bendición, y no abandonó su heredad para los chacales del desierto. Y es lo que nos dice la palabra del Señor también a cada uno de nosotros, sus hijos, de que Él no nos dejará ni nos abandonará.
como consecuencia de ese amor que Él nos tiene y como consecuencia de que ese amor trae a nuestras vidas la plenitud de bendiciones, la abundancia de bendiciones, lo inmediato que surge de esa situación es el agradecimiento, un corazón verdaderamente agradecido y que reconoce cada día las bendiciones que Él nos da desde el primer segundo de nuestro día, aunque estemos dormidos. La palabra de Dios nos enseña primero que nada en Lamentaciones capítulo 3 versículos del 22 y 23 que sus misericordias son nuevas para con cada uno de nosotros cada mañana, y esas misericordias significan el perdón de nuestros pecados y compasión y bondad de parte del Señor a pesar de nuestros pecados. Él los perdona todos los días. ¿Y por qué las misericordias del Señor son nuevas cada mañana? Porque cada día lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, pecamos delante del Señor, como lo veíamos ayer. No somos perfectos. El amor, la pasión y el centrarnos en el Señor y amarlo apasionadamente no implica que ya seamos perfectos, porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces en nosotros todavía cada día hay imperfecciones, y esas imperfecciones significan pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque pecado no es solamente incumplir un mandamiento, pecado es no hacer la voluntad de Dios, y no hacemos, por ejemplo, la voluntad de Dios cuando no le consultamos y no buscamos su dirección y su respuesta respecto a las decisiones que debemos tomar cada día. El pecado asume, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, muchísimas formas. Primero, no cumplir un mandamiento del Señor. Segundo, no cumplir un mandamiento negativo, pero también no cumplir un mandamiento positivo. Esto significa algo que deberíamos hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra. Por el otro lado, también todo lo que no proviene de fe, y de fe es obediencia, todo lo que no proviene de obediencia al Señor también es pecado. La palabra también nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Eso significa que cuando estamos haciendo las cosas por un motivo diferente que la gloria de Dios, también estamos pecando. Y la palabra también nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando tomamos decisiones que no son ordenadas por el Espíritu Santo, que no son consultadas por el Espíritu Santo, estamos tomando decisiones por nuestra propia voluntad. Y eso significan caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero son caminos de muerte, es decir, caminos de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así que hay muchas formas de pecar, y nosotros las cometemos diariamente, y como el Señor conoce nuestra realidad, conoce que somos polvo y conoce que aún estamos en el camino del perfeccionamiento y por lo tanto hay imperfecciones, el Señor nos muestra su misericordia cada mañana, renovando ese perdón de nuestros pecados cometidos el día anterior. Y esto es algo que el salmista también entendía perfectamente cuando en uno de los salmos dice al Señor: Señor, perdóname mis pecados y aún aquellos que me son ocultos, aún aquellos que ignoro. Entonces, esto nos habla de que hay pecados que nosotros cometemos sin darnos cuenta, que los ignoramos, y que tarde o temprano el Señor nos los va a ir revelando a nuestro corazón para transformar esa parte del corazón, esa imperfección de nuestro corazón, para llevarnos a un nivel más alto de perfeccionamiento. Entonces, la primera manifestación de la bendición del Señor para con cada uno de nosotros, y por la cual necesitamos estar agradecidos, o la respuesta es estar agradecido, es que el Señor perdona nuestros pecados cada día. Es un motivo para estar agradecido. El segundo lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 5:18,
dice la palabra que demos gracias siempre a Dios en todo. Y ese en todo es un absoluto, es concluyente. Y en todo significa por todo, es decir, lo bueno que nosotros pensamos que es lo bueno para nosotros, que es lo que nos agrada, y lo malo, que es lo que no nos agrada. Porque al final de cuentas, tanto eso bueno que nos agrada como lo bueno que no nos agrada, para Dios es bueno, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 100, versículo número 4, que para entrar en su presencia, entremos, es decir, al trono de su gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16, es mejor si entramos con acción de gracias. Porque el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y además con alabanza y por sus atrios. ¿Y por qué vamos a entrar con acción de gracias y con alabanza a la presencia del Señor? Precisamente porque todo lo que sucede en nuestras vidas, aunque no nos agrade, si nosotros estamos alineados al amor de Dios, si estamos enamorados del Señor y si estamos buscando hacer su voluntad, todas las cosas que hagamos van a obrar para bien en nuestros corazones y nosotros obviamente le permitimos al Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo que haga obrar esas cosas para bien. Si somos dóciles, enseñables y sensibles al Espíritu Santo para que todo eso que no nos agrada se convierta en una victoria y se convierta en algo que nos acerque más al Señor. También el Salmo 103, versículo 1 al 2 nos enseña, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto significa dar gracias a Dios en todo, no olvidando ninguno de sus beneficios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que le demos gracias a Dios en todo y que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Todo y ninguno son palabras absolutas. O sea, la manifestación de un amor apasionado al Señor implica el agradecimiento. El vivir con un corazón agradecido en todas las circunstancias de nuestra vida. Fallas que podemos tener en ese aspecto. En primer lugar, podemos fallar cuando no reconocemos que todo lo digno, honroso, meritorio que somos, podemos, hacemos, tenemos, pensamos, es solamente gracias a Él y nada más que a Él. Porque no hay nada bueno en nosotros que no venga del Señor. De nosotros, de ese falso yo, de ese ego, que somos nosotros mismos, no puede salir absolutamente nada bueno. Todo lo bueno que podemos, que hacemos, que pensamos, que tenemos, etcétera, todo eso viene de Dios. Recordemos que la palabra nos dice en Romanos, primero en el capítulo 11, versículos del 5 al 6, que somos un remanente escogido por gracia, y gracia significa para ser bendecidos. Gracia es el atributo del Señor por el cual nosotros somos bendecidos sin merecerlo. Entonces, todas las bendiciones que el Señor nos da, no las merecemos. Todas las bendiciones que el Señor nos da, no importa si leemos la palabra, si amamos apasionadamente al Señor, si nosotros servimos al Señor, si estamos llenos del Espíritu Santo, etc. De todos modos, ninguna de esas cosas las merecemos. Son por su gracia, porque la Biblia claramente dice en Romanos 11, 5, 6, continúa diciendo, y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino sería salario. Si es por obras, ya no es gracia. Pero el Señor nos dice que somos un remanente escogido por gracia y para gracia. Recordemos que Jesús dijo, el Evangelio de Juan dice de Jesús, que por él vino la gracia, y no solo la gracia, sino gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? La primera gracia es la salvación. Pero hay gracia sobre gracia, es decir, todas las bendiciones que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros todos los días, simple y sencillamente porque Él nos adoptó como sus hijos y Él es un Padre amoroso y perfecto. Y recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27, que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo. Y también en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todas las bendiciones. Nosotros fallamos, nosotros fallamos en el agradecimiento cuando pensamos que las bendiciones del Señor hacia nuestras vidas son porque somos buenos cristianos, porque somos buenos servidores, porque somos sus hijos, porque somos hijos del rey, etc. Ahí fallamos en el agradecimiento, porque entonces estamos yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Somos bendecidos por los méritos que tenemos, no por la gracia del Señor. Entonces el agradecimiento implica agradecerle al Señor por todas las cosas. Y hablábamos hace un rato, buenas, que nos agraden o que no nos agraden, porque desde la perspectiva del Señor y desde la perspectiva del propósito de Dios para nuestras vidas, todas las cosas obran para bien nuestro, es decir, las que nos gusten y las que no nos gustan. También fallamos en el agradecimiento cuando no somos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestras vidas, y en lugar de agradecer, somos quejosos. Eso de ser quejosos implica en primer lugar una falta de agradecimiento y de contentamiento con lo que el Señor permite en nuestras vidas, que es su plan perfecto y mejor para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O sea, todas las cosas que suceden en nuestras vidas, aunque no nos gusten, son parte de ese plan y de ese propósito de Dios para darnos una vida abundante, una vida bendecida, para cumplir sus planes de bien y para darnos una esperanza. Entonces, cuando nos quejamos, lo que le estamos diciendo en otras palabras al Señor es: Señor, tú no sabes qué es lo que a mí me conviene. Señor, no estoy de acuerdo en que lo que tú estás haciendo en mi vida sea parte de ese plan perfecto. Tu plan no es tan perfecto para mí. O sea, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. O sea, fallamos en el agradecimiento, porque en lugar de quejarnos y decirle al Señor, cuando nos quejamos le estamos dando todos esos mensajes al Señor, o estamos mandando todos esos mensajes al Señor, que no es justo, que no es realmente amoroso, que su plan para nosotros no es perfecto, que no estamos de acuerdo con Él en que todo obra para bien de nosotros. O sea, la queja es una falta de agradecimiento y de contentamiento, que la palabra de Dios también nos enseña a vivir en contentamiento. En Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo 8, dice la palabra: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 15 dice: el contento tiene un banquete continuo. Cuando nosotros nos quejamos, perdemos ese banquete continuo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Perdemos esa vida bendecida, o por lo menos parte de esa vida bendecida, y perdemos parte de esas bendiciones, porque obviamente cuando nos quejamos estamos oponiéndonos al plan de Dios para nuestras vidas, que es un plan para darnos un futuro y una esperanza, un buen plan. Entonces, la queja
es una manifestación también de falta de agradecimiento. Y la queja, además de ello, es un reclamo encubierto y es una expresión de desconfianza y de duda con respecto a lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. La queja es también un indicativo de la falta de contentamiento que Dios pide con respecto a nosotros, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Cuando pensamos que Dios nos abandonó, cuando pensamos que Dios está en contra de nosotros, cuando pensamos que Dios nos está haciendo un castigo negativo, estamos dudando y desconfiando de Él, de que Él nos deja y nos desampara, y ni siquiera aún en el pecado el Señor nos deja ni nos desampara. Él está siempre ahí con nosotros. Es cierto que nos disciplina, pero su disciplina no es por ira, no es por maldad, su disciplina es para corrección, para formación, para regresarnos a ese plan hermoso y perfecto que Él tiene para con cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Si es lo que nos agrada, que es una bendición, pues obra para bien, para bendecirnos. Y si es algo que nos desagrada, es porque el Señor de alguna manera está disciplinándonos en algo, corrigiéndonos en algo, para que regresemos a esa vida de bendición, a esa vida de plenitud en Él. Y finalmente, la queja es falta de humildad para con el Señor. Y por lo mismo es un orgullo encubierto, porque lo que le estamos diciendo al Señor es: no me lo merezco. Es decir, yo soy mejor de lo que tú piensas, porque yo no me merezco esto. Y eso es orgullo, eso es vanagloria. Si el Señor lo permite en mi vida, es porque lo necesito. Porque lo necesito para enfocarme más hacia Él, para enfocarme más hacia ese amor apasionado, agradecido y perfecto que Él está formando en mí para que sea parte de su novia. La otra cosa que también muestra falta de agradecimiento, que fallamos en ser agradecidos, es cuando somos indiferentes a Él. Es ignorar de dónde vienen nuestras bendiciones. Y nuestras bendiciones es aquello que nos habilita para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos bienestar, para que tengamos una vida bendecida. El ser indiferente a Él es no reconocer que de Él vienen todas las cosas. Mucha gente, por ejemplo, cuando da testimonio dice esto, y ahí hay una falla en el entendimiento, porque dicen: es que a mí el Señor me bendijo porque hice. Por ejemplo, a mí el Señor me bendice porque yo lo sirvo, o a mí el Señor me bendice porque yo diezmo, o porque yo ofrendo, o porque yo leo la palabra, o porque yo soy santo. Eso es no entender realmente que las bendiciones son por gracia, y entonces estamos cayendo en una posición de legalismo, porque entonces son nuestras obras las que traen la bendición de Dios, no su gracia. Entonces y eso nos hace indiferentes al Señor, nos hace quitarle la gloria a Él. Y es decir, bueno, esto que tengo es porque yo me lo merezco. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que todo es por gracia, es decir, no nos lo merecemos, y no nos lo mereceríamos por lo mismo que hablamos hace un rato, de que nosotros somos imperfectos y todavía pecamos. Una definición o una definición de un cristiano podría ser, en cierta forma, la de que somos personas que pecan, pero perdonadas en Cristo Jesús. Ya no somos pecadores, pero sí pecamos
y somos perdonados en Cristo Jesús. Cuando estamos conscientes de esa realidad, de esa verdad, de que aún pecamos, pero a pesar de que pecamos, el Señor igualmente nos bendice, entonces no queda más que ser agradecidos y entender que nada es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino solo por la bendita y maravillosa gracia de Dios y por esa plenitud de su amor hacia Él. Entonces, esas son algunas de las fallas que podemos tener, o las fallas más evidentes que podemos tener en cuanto al agradecimiento, a vivir una vida de agradecimiento con el Señor, que es derivada de una vida de un amor pleno con Él, hacia Él, y que necesitamos corregirlas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero sí necesitamos corregir esto para vivir una vida en plenitud de bendición. No por ser parcialmente agradecidos o parcialmente desagradecidos, el Señor no nos va a quitar la salvación, porque la salvación es por gracia. Pero no vamos a disfrutar de la bendición plena de la salvación con esas actitudes de queja, de indiferencia o de asignarnos el resultado de las bendiciones como una causa de nuestras obras. Ahí entonces vamos a perder ese gozo, esa plenitud de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Luego, en Malaquías capítulo 1, versículos del 4 al 5, encontramos otra clave que está relacionada tanto con la falla en el amor pleno al Señor, como en las fallas con respecto al agradecimiento. Veamos lo que dice Malaquías 1, versículos del 4 al 5. Dice la palabra: los descendientes de Esaú en Edom podrán decir: hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde: puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, dirán: verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos habla de una característica que necesitamos y de una falla que podemos tener. La característica es la humildad y la falla es el orgullo. Si vemos, fíjese lo que dice Edom, dice: hemos sido destrozados, pero nosotros reconstruiremos las ruinas. Es decir, no es la gracia de Dios, no es la misericordia de Dios, no es el favor de Dios, no es la benignidad de Dios, no es la paciencia de Dios, no, nosotros. Es un gran ego y un ego orgulloso en lugar de la humildad de reconocer: wow, hemos sido destrozados, Señor, perdónanos y ayúdanos a reconstruir lo que fue destrozado. Eso sería una actitud de humildad. Pero eso, el Edom, en lugar de esa actitud de humildad, tiene esa actitud de orgullo. No importa lo que haga Dios, nosotros vamos a reconstruir. No le vamos a hacer caso a Dios. No vamos a buscar a Dios, vamos a reconstruir nosotros. ¿Y qué dice el Señor de esa actitud? Miren lo que les dice: porque el orgullo es un pecado enorme delante del Señor. No es que hayan pecados menores o pecados mayores, pero el orgullo es aborrecible al Señor, aborrecible en sumo grado. Les llama, por ese orgullo, les llama tierra de perversidad, pueblo con quien el Señor está siempre enojado, está para siempre enojado. Eso quiere decir impíos,
El orgullo es una manifestación de la impiedad y la palabra de Dios dice que el Señor está airado contra el pecador todos los días. Y en cuanto al orgulloso que es al orgulloso que es creyente, la palabra de Dios dice que Dios resiste al orgulloso, pero da más gracia al humilde. Entonces, amar al Señor con todo nuestro corazón implica la crucifixión de ese ego perverso que es orgulloso y el refugio y la dependencia completa y total en el Señor, que es humildad. Vamos a definir un poco acerca de la humildad y del orgullo para que veamos qué tan opuestos son. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a Dios y a lo trascendente de su existencia. Una persona humilde generalmente es modesta y vive sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que es mejor o más importante que otros. Una característica que consiste en tener conciencia de las propias virtudes, pero también de las limitaciones y debilidades, y actuar de acuerdo a tal conocimiento, aprovechándolas para obrar en bien de los demás y de sí mismo, sin decirlo, sin jactancia. Y note que es reconocer las virtudes, pero también las limitaciones y debilidades. Y esto implica lo que vimos en Juan 3:27. Nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Las virtudes son algo que nos han sido dadas del cielo. Y las limitaciones y debilidades son las fallas en nuestro carácter cristiano debido a que todavía pervive en nosotros ese ego engañoso y perverso que es nuestro falso yo que heredamos de la vida en la carne antes de conocer a Cristo. La humildad le permite a la persona ser una persona digna de confianza, flexible y adaptable a las demás personas. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia, y es un valor fundamental para convivir armoniosamente con los demás. Y recordemos que el derivado de amar al Señor es amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, pero eso no es un amor egocéntrico, orgulloso, sino un amor humilde que reconoce que todo lo bueno que tenemos viene de Dios y todo lo malo es parte de ese perverso corazón engañoso y perverso que tenemos que poner delante del Señor en sacrificio vivo, que lo debemos llevar a la cruz, a crucificarlo. La humildad es una virtud de ser realista, pues consiste en ser conscientes de nuestras limitaciones e insuficiencias y en actuar de acuerdo a tal conciencia. Es la sabiduría de lo que somos sin ser pretenciosos, es decir, la sabiduría de aceptar nuestro nivel real en todas las cosas. Pesos y contrapesos, virtudes versus debilidades y limitaciones. Y entender que no soy ni más ni peor que otros, sino simplemente diferente. Y esto me lleva a no tener un concepto más alto de mí mismo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3, a no creerme más que otros, a no menospreciar a otros y a amarlos con ese mismo amor con el cual he sido amado por Cristo Jesús. En oposición a la humildad está el orgullo. El orgullo, en primer lugar, es egocentrismo, por lo tanto está en contra de amar a Dios, porque egocentrismo es amar a ese yo falso, es tenerme a mí en primer lugar de tener al Señor en primer lugar. Y eso es un problema el día de hoy en esa corriente que le han dado en llamar neopentecostalismo. El neopentecostalismo, uno de los grandes defectos de esa tendencia es que se centra en el ser humano en lugar de Dios, pone al ser humano como el centro y a Dios prácticamente, aunque no lo diga de esas palabras, pero lo pone como el mandadero de él.
y derivado de ese neopentecostalismo hay nuevas palabras que no están en la Biblia, como reclamar, ordenar, arrebatar, declarar, decretar, etcétera, 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 que están centradas en nosotros mismos. O también la autoimagen, el amor propio, el libre albedrío, que son cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios y que son derivadas de ese orgullo o de ese amor egocéntrico a nosotros mismos. Veamos algunas definiciones relacionadas con el orgullo. El orgullo es soberbia, sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. El orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, igual que la soberbia, son sinónimos. Pero, por ejemplo, derivado de la soberbia o del orgullo está la altanería. ¿Y qué es la altanería? La altanería es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. O sea, ponerme yo en un nivel superior, cuando la Biblia dice estimen a los demás como superiores a sí mismos y no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener y no menosprecien a otro. Por lo tanto, es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Otro derivado del orgullo es la arrogancia. La arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto. Otra vez, estimarse superior a los demás y que los demás le deben rendir pleitesía. Y eso es resultado de ese ego perverso que se cree el centro del universo, cuando no es más que una micropartícula perversa y engañosa de ese universo, además de todo. Finalmente, hay otro derivado de la soberbia y el orgullo, que es la altivez, que es la manía y locura de los seres humanos por elevarse sobre los demás, dominarlos, humillarlos y abatirlos, manifestándolo en sus acciones y de muchos modos posibles. Este ya es un grado superior a la arrogancia que se convierte en abuso de los demás, que lleva al abuso de los demás. Veamos ahora lo que dice la palabra en relación a la humildad. Las definiciones que vimos son las definiciones que nos da el diccionario, pero ahora veamos algunas de las cosas que dice la palabra de Dios con respecto a la humildad y con respecto al orgullo. Dice, con respecto a la humildad, en Colosenses 3:12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No es una opción, es un mandamiento. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. O sea que la humildad trae consigo una tierna compasión por los demás, bondad hacia los demás, gentileza y paciencia hacia los demás. La humildad hace que yo no me centre en mí mismo, sino que esté centrado en los demás. Proverbios 11:2 dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es vivir la palabra de Dios. El que es de corazón humilde también tiene un corazón enseñable. Y como tiene un corazón enseñable, va a aceptar la palabra de Dios, va a ser transformado por la palabra de Dios y en consecuencia va a vivir en la abundancia de Dios. Mientras que el orgulloso lleva a la deshonra, el orgullo lleva a la deshonra, a una vida que no es una vida de bendición. Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor enseña sabiduría,
La humildad precede a la honra. Aquí está equiparando sabiduría a humildad. Y así como la sabiduría trae honra, la humildad trae honra a la persona que la posee. La humildad nos da un corazón enseñable. El orgulloso no es enseñable. El orgulloso, uno le da una sugerencia o un consejo y de plano la rechaza. Ni siquiera lo piensa. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón enseñable. Él se siente que ya sabe todo, que no necesita saber nada, e incluso es petulante en decir, no, yo soy hijo de Dios y yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy hijo del rey y yo me merezco todo. Eso es petulancia, eso es orgullo. Y el orgullo trae deshonra, porque antes de la caída es la exaltación. Y Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida, a una vida de bendición. La verdadera humildad nos va a llevar a ser temerosos del Señor. Y la humildad y el temor del Señor nos van a dirigir hacia esas riquezas, honor y una larga vida. Y riquezas, ojo, porque el concepto riquezas en la Biblia no significa de dinero. Riquezas en la Biblia significa tener más allá de lo que necesito, tener suplidas mis necesidades y un poco más, y un extra. Ese extra puede ser pequeño o grande, pero eso ya, si es pequeño ya es riqueza. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que necesito. ¿Y qué me lleva a tener todo lo que necesito? La humildad y el temor del Señor. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es lo mismo que está diciendo aquí. ¿Por qué razón? Porque si el Señor es mi pastor, la palabra nos enseña que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Por lo tanto es humilde, no orgulloso, no pretencioso de saber, de pensar que ya sabe todo y que todo lo que hace es bueno. No, es de ser dependiente del Señor, es amar al Señor con todo nuestro corazón, ser agradecido y ser humilde y seguirlo. Y si le seguimos nos lleva a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo y nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque andemos en situaciones negativas, su vara y su callado nos infunden aliento y nos dan la victoria en esas circunstancias, y eso representa una vida bendecida. Por lo tanto, la humildad es una característica, es una clave para la vida bendecida, igual que el agradecimiento e igual que el enamoramiento del Señor. En en Santiago capítulo 1 y versículo 21 dice la palabra: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Por eso hablamos de que la humildad también implica un corazón enseñable. Y si tenemos un corazón enseñable, la palabra de Dios, aunque nos confronte y nos redarguye, nos va a corregir, nos va a transformar y nos va a llevar a esa vida de abundancia, de honra y de larga vida. O sea, una vida bendecida. Por eso la humildad es una clave para la vida bendecida. Ahora veamos lo que dice la palabra del orgullo, también en la Biblia. En Jeremías, capítulo 48, versículo 29, y ahí es donde están todos los sinónimos. En ese pasaje vamos a encontrar todos los sinónimos o los derivados del orgullo y la soberbia. Mire lo que dice con respecto a Moab. Dice: todos hemos oído de la soberbia de Moab, porque su orgullo es muy grande. Sabemos de su orgullo altanero, de su arrogancia y de su corazón altivo. O sea, soberbia, orgullo, altanería, arrogancia y altivez. Luego en el Salmo 73:6 dice: lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. El maltrato a los demás, un trato despreciativo hacia los demás, y además la altanería de
hasta en la forma de caminar se nota a una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque luce su orgullo como un collar de piedras preciosas y no se da cuenta que ese orgullo que está como manifestando o del que está presumiendo, ese orgullo es un trapo de inmundicia, es algo aborrecible delante del Señor. En el Salmo 73:8 dice la palabra: se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Salmo el 76:12 dice: él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. En el Salmo 101, versículo 5 dice: no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Proverbios 11:2: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Por lo tanto, el orgullo es una falla que nos impide vivir la vida abundante, la vida bendecida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos visto el día de hoy cuestiones que pueden ser fallas en nuestro agradecimiento y en nuestra humildad, que impiden que vivamos una vida bendecida. Puede ser muy difícil o muy duro reconocerlo, pero es necesario que lo reconozcamos para vivir en ese amor del Señor que nos lleve a ser su novia, y aparte de ello vivir aquí en la tierra con una vida de bendición. Necesitamos examinar nuestro corazón, y más que examinarlo nosotros, necesitamos dejar que el Espíritu Santo examine nuestro corazón y nos muestre, como dice el salmista: muéstrame si hay iniquidad en mí, si hay desagradecimiento, si hay orgullo, que es fallas en el amor al Señor, y crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble me sustente. Así que, hermanos, no vamos a terminar la transmisión aquí. Hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a orar para venir delante del Señor, cada uno en aquello en lo cual el Señor le mostró acerca de falta de agradecimiento y orgullo o falta de humildad, y vamos a pedirle perdón al Señor por ello, y a pedirle que Él forme en cada uno de nosotros un corazón limpio y además un espíritu noble. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra, Señor. Y venimos delante de ti, Padre, con un corazón enseñable, con un corazón humilde, Señor, a pedirte perdón, reconociendo nuestros pecados, por no reconocer, Señor, todas tus bendiciones en nuestras vidas, que son múltiples, Señor, desde el momento en el que comienza nuestro día hasta el momento en el que termina, Señor. No reconocer que tú eres nuestro guardador, que tú estás con nosotros todo el tiempo. No reconocer, Señor, cada bendición, por pequeña que sea, como el aire que respiramos, el agua que tomamos, el latido del corazón, Señor, y tantas otras muchas bendiciones que tú nos das cada día, Padre. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver esas bendiciones y vivir, Señor, con un corazón agradecido, que es un corazón gozoso, Padre. También, Señor, te pedimos por no ser agradecidos con tus noes, Señor, con esas circunstancias que tú permites en nuestras vidas, que no nos gustan, Señor, pero que son para que nos formen, Señor, y para llevarnos a un nuevo nivel de bendición y de vida abundante en ti, Señor. Perdónanos por tantas veces que hemos renegado, Señor, de las circunstancias que tú permites en nuestra vida, desperdiciándolas, Señor, para alcanzar un mayor nivel de amor hacia ti, Señor, y un mayor nivel de bendición, Padre.
Señor, perdónanos por ser indiferentes a tus bendiciones, Señor, y abre nuestros ojos para que podamos entender, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto y toda circunstancia que permites en nuestras vidas, Señor, vienen de ti para nuestro bien, para obrar para nuestro bien. Señor, también venimos delante de ti a pedirte perdón en esta hora, Señor, porque tenemos por las veces que hemos tenido un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, sintiéndonos que somos merecedores, Señor, y maximizando nuestras virtudes y minimizando nuestras debilidades y nuestros pecados, Señor, y nuestras fallas, Padre. Señor, danos ojos para ver esas limitaciones, Señor, y esos pecados como temas, Señor, que necesitamos superar, ayudados por tu palabra y ayudados por tu Espíritu Santo, Señor. Que no los minimicemos, Padre, y que no pongamos nuestras virtudes, Señor, o dones que tú nos has dado como para cubrir, Señor, esas debilidades y esas fallas, Padre. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos usado tu palabra de una manera incorrecta, Señor, para justificar o excusar nuestras debilidades, Señor, sin entender, Padre, que si tú las muestras es para que tengamos un corazón enseñable y dependiente de ti, y te busquemos, Señor, con todo nuestro corazón a través de tu palabra y de la dirección del Espíritu Santo, para que esas malas obras sean superadas en cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos valorado por encima de los demás, Señor, que nos hemos sentido superiores o mejores, Señor, o más espirituales o más perfectos, Señor, que los demás, Padre, sin reconocer, Señor, que todos delante de ti, Señor, tenemos exactamente el mismo valor y que todo lo bueno que pueda haber en nosotros no es por nosotros, sino es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y no para que nos jactemos de ello ni nos ufanemos, Señor, sino para que ganemos en humildad, Padre. Señor, perdónanos por el trato distante y despreciativo que hemos tenido hacia los demás, Señor, principalmente hacia aquellos que aparentemente en la escala social pueden estar en un rango inferior al nuestro, Señor, sin entender que en ti ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni pobre ni rico, sino todos somos uno, Señor, en ti. Padre, perdónanos también por la creencia de que somos merecedores de mayores privilegios y o concesiones que el resto por nuestro servicio, por nuestras ofrendas o por nuestras oraciones o por nuestros dones o por nuestra dedicación a la palabra, Señor, sin entender que aún ello es una manifestación de tu gracia y es un regalo tuyo, Señor, que nosotros nos apropiamos cuando nos sentimos superiores a otros por ello, Padre. Te pedimos también que tú nos perdones, Señor, por elevarnos sobre los demás y tratar de ejercer dominio y humillarlos o abatirlos cuando no lo hemos logrado, Padre. Señor, perdónanos por esa falta de humildad y por esa falta de agradecimiento, cualquiera que sea la manifestación, Señor, o las manifestaciones en nuestras vidas. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos que por tu palabra y tu Espíritu Santo, tú nos redarguyas, nos corrijas, nos enseñes y nos instruyas, Señor, para tener la victoria sobre esos pecados, Señor, a través de tu palabra y a través de la enseñanza, dirección y ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado casi estamos llegando al final de esta transmisión. Solo quiero reiterar nuestro agradecimiento por su sintonía, por participar
en esta transmisión, por compartirla en sus redes sociales con sus contactos para bendecir también a sus contactos, y recordándoles que tenemos un par de recursos ahí a su disposición para seguir edificando su vida, exhortándola, consolándola y preparándonos para ser la novia de Cristo, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Los invitamos a visitar esos recursos y a aprovecharlos. Son para acceso gratuito y para todo el cuerpo de Cristo. Así que denos el privilegio de visitarlos, y si le parece, usarlos en la mayor magnitud posible. Con eso nos bendeciría y cumpliríamos el objetivo de esos dos recursos. Por el otro lado, les recordamos que el día de mañana a las 8 de la noche tendremos otra transmisión con la tercera parte acerca de las claves para una vida bendecida. Así que, si el Señor lo permite, y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Vamos en este momento entonces a orar por las necesidades de cada uno de nosotros y de los nuestros, y vamos a despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu palabra maravillosa, hermosa, Señor, que nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos instruye, Señor, para que estemos preparados para toda buena obra, y principalmente, Señor, para ser esa novia gloriosa, enamorada, apasionada por ti, Señor, que tú estás preparando para las futuras bodas del Cordero, Padre. Señor, también te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha guiado y enseñado en esta noche y ha escudriñado nuestros corazones para que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de esas fallas, Señor, en el amor a ti, la humildad y el agradecimiento, y podamos corregirlas, Señor, ahora que todavía estamos a tiempo, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia libre y confiadamente para clamar, Señor, por el oportuno socorro, por tu misericordia y tu gracia para el oportuno socorro de cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, pidiéndote, Padre, que, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, Señor, libertando al que está cautivo de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida bendecida que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria y en Cristo Jesús, y de acuerdo a la mejor conveniencia de cada uno de nosotros para el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, en la vida de aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, para traerlos a ti con lazos de amor, Señor, y que se vuelvan a ti de todo corazón. Te pedimos también, Señor, por aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, Señor, y los vuelva en sí, Señor, y ellos retornen a tu casa, Padre. Señor, te pedimos también por aquellos cuyo amor se ha enfriado, para que tu Espíritu Santo avive ese fuego en ellos nuevamente, Señor, y se vuelvan a ti de todo corazón. Y Padre, te pedimos también por aquellos que se han debilitado en su fe, para que tu Espíritu Santo, Señor, los fortalezca, los reafirme y los establezca en ti, Señor, sólidamente, Padre. Señor, también venimos en esta noche a pedirte que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestro cuerpo, Señor, pero que tu Espíritu Santo también obre en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor, y en nuestro espíritu, activando esas semillas de vida, Señor, que tú has depositado en nuestros corazones, convirtiéndolas en vida en nuestras vidas, Señor, y llenándonos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, y para bendición de quienes están a nuestro alrededor y cada uno de nosotros.
Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras peticiones y toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor, y esta noche hemos orado por peticiones que son conforme a tu voluntad, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas, pero también, Señor, por lo que tú has obrado en nuestros corazones en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos contar con ella el día de mañana nuevamente y mientras tanto, que tengan ustedes una linda noche, un bendecido día de mañana, que el Señor derrame abundancia de bendiciones sobre sus vidas y reciban de parte nuestra un saludo y un abrazo cada uno. Y esperamos con la gracia del Señor que mañana podamos reunirnos nuevamente. Bendiciones y un abrazo para todos. Nos vemos.